Pues miren, aquí vamos a entrar de lleno, ahora sí, a lo que es y cómo estaba diseñado esto del pan, el arca y la lámpara, ¿no? Entonces, primero decir esto, que cuando Moisés recibe la indicación de que en el tabernáculo debería estar así el diseño de todo, él estaba en un monte, en el Sinaí, ¿no? Dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos tus utensilios, así lo haréis. Y dentro de esos utensilios, solamente voy a poner ahorita lo que corresponde a la mesa dorada, que es donde iba a estar el pan. Fíjense, estaba esta lámpara acompañando al pan y había incienso también. Este era el pan y el vino. Y de este lado, acuérdense que había una cortinita, ¿no? Un velo. Y estaban acomodados de esta manera, justamente. Estaba el incienso, el incensario, el velo, y aquí solamente podía entrar el sumo sacerdote, ¿no? Al arca. Y aquí en el arca, pues ya sabemos que estaba el maná, la vara de Aarón y las tablas de piedra. Este lugar le conocen como el Santísimo, el lugar más santo, esta parte. La voy a mencionar más adelante, hoy no lo vamos a ver, pero recuerden que este Santísimo es como las medidas que tiene este espacio, es como las de un cubo, porque es en la misma longitud de largo, alto y ancho. Eso es importante, porque cuando habla del Apocalipsis de Juan, cuando él ve la Jerusalén celestial también es un cubo. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que también figuraba, ¿no? Al lugar más santo, la presencia de Dios. Sin embargo, el pan siempre estaba enfrente, aquí del arca, ¿no? Entonces, por eso digamos que vendría a ser como un signo de la presencia de Dios de su rostro, porque estaba enfrente. Y era la manera en la cual el pan se consagraba. Ya no era un pan común, el pan de la presencia era eso. Entonces, miren, acá en el Éxodo, ya en los versículos adelante, cuando se da esta instrucción, dice, harás asimismo una mesa de acacia, es decir, tiene que ser de madera, y la cubrirás de oro puro. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará. Es decir, libaciones significa que iban a consumir vino, ¿no? De oro fino los harás y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición, es decir, el pan de la presencia, delante de mí continuamente. O sea que es algo que no se iba a quedar ahí para siempre. Continuamente también se iba a renovar, ¿no? Así del mismo modo que también cuando nosotros tenemos el Santísimo Sacramento, también se renueva, ¿no? Es decir, se cambia el pan, se consume ese pan y se consagra otro y se exhibe. En ese contexto, dense cuenta de eso. En el capítulo anterior habían tenido este banquete con Dios y lo habían visto, y ahora aquí tienen que hacer como ese memorial, otro banquete, donde también están en la presencia de Dios, pero como ya mencioné, solo los sacerdotes lo hacían. Entonces acá en el verso 40, cuando ya termina de dar las instrucciones, le dice, tú a Moisés, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Es un modelo celestial. Por eso les digo, por eso Juan también cuando describe su visión en el cielo, describe algo muy parecido a lo que está en el templo. Es lo que Ahora bien, acuérdense que el Levítico es un libro de liturgias, ¿no? De los levitas. Entonces ahí viene más especificado qué se hacía con este pan misterioso. Y pues con esta mesita, ¿no? De dorada, donde ahí lo tenían. Entonces la instrucción era esta. Ahí tenían su libro y veían esto, ¿no? Lo leían, me imagino. Los levitas. Dice acá en el capítulo 24, en el verso 5 en adelante, y tomarás flor de harina y cocerás día 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. La efa es una unidad de medida de volumen, ¿eh? Bueno, así se medían los granos en la antigüedad. Una efa son como 22 litros, más o menos. Dice, y la pondrás en 2 hileras, seis en... Ahorita voy a explicar cada versículo y cómo tiene un paralelismo con la Eucaristía y les va a sorprender. Dice, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Fíjense, son 2 hileras de panes, aquí los pongo, parecen como hot cakes, ¿no? Dice, y pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo pondrás continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo. Ahí mismo lo comían, porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Pues miren, aquí hay mucha riqueza que podemos sacar de esto en estos versículos. eh, Empezando desde el primero, ¿no? Desde las unidades que se utilizan, porque eso lo conecta también con el maná, ¿no? Esta cantidad de volumen también era lo que colectaban de maná. Eh, y dense cuenta el número 12, por ejemplo, 12 hileras. Había pan, había vino, porque había utensilios para hacer libaciones de vino. Entonces aquí ya va.
ya vamos viendo eso, ¿no? Como es un precedente de nuestra Eucaristía. Se usa incienso, por ejemplo, es una ofrenda a Dios, también la Eucaristía es eso. Y aquí se nombra a los hijos de Israel y aquí señala un pacto. O sea que el pan y el vino de la presencia son signo de un pacto, del pacto que hizo Moisés o el pueblo hace con Dios. Ese signo de ese pacto es pan y vino también. Vamos a ver versículo por versículo lo que les menciono. El primero, ¿no? Acá en el verso 5 dice que para hacer cada torta tomará 2 décimas de efa. Entonces, una décima de efa es lo mismo que un gomer, ¿eh? ¿Por qué se los digo? Porque cuando ellos recogían el maná estaba esta indicación. Dice, esto es lo que ha hecho Jehová, mandó recoger de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. Y fíjense, el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno. ¿Y cuál era la indicación? También 2 gómeres, ¿no? Para hacer cada torta. ¿Por qué? Porque resulta que la ofrenda es para el día de reposo, ¿no? El sabbat. Entonces, cada torta por eso se consumía el sábado y por eso eran 2 décimas. Y curiosamente también por eso se juntaban el sexto día para el día del sábado, 2 décimas, ¿no? Entonces era una proporción eh, igual, lo que nos hacía recordar al maná. Y aquí está la equivalencia para la conversión, que yo les decía que en el verso 36, un gomer es la décima parte de una efa, ¿no? Entonces eso también nos hacía recordar la conexión que tiene con el maná, que es otro pan sagrado que también ahí estaba, ahí mismo estaba, en el tabernáculo. Y fíjense, acá en el Levítico, en el 24, en el verso 6, el siguiente verso dice, y los pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera. Entonces eran como 2 pilas de panes, 6 panes por cada pila, ¿no? Sobre la mesa limpia delante de Jehová, es decir, delante del arca, en nombre de los hijos de Israel. Esto es lo curioso, ¿no? Que el número, son 2 hileras de 6, es decir, son 12. Y por eso en el verso 8 menciona el nombre de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque eran 12 tribus. Ah, o sea que, sí, sí, exactamente. Es un signo de la alianza del pueblo con Dios. Por eso, en representación a las 12 tribus, es pan y vino, ¿no? La ofrenda. Y son 12 y nos hace recordar eso, a que también por eso, por esa razón también Moisés, eh, en el capítulo este donde iban a tener el banquete celestial que les digo, que al final el pan de la presencia es ese memorial, también por eso, en representación a las 12 tribus, em, también había edificado un altar, ¿no? Al monte con 12 columnas, según las tribus de Israel. Por eso siempre el número 12 eh, va a representar eso, a las tribus. Y también por eso Jesús, ¿no? Escoge 12 apóstoles. También eso nos hace recordar. ¿Por qué? Por las 12 tribus. Por ejemplo, aquí en Mateo 19:28 ya mencionaba eso, Jesús, que les dijo, de cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, le está hablando a los apóstoles, que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus. Entonces aquí también vemos la conexión, ¿no? El otro verso menciona que se iba a utilizar incienso sobre el pan de la presencia. Dice, pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Y también aquí, bueno, aquí se ve, ¿no? El humo, una representación de lo que podría ser en ese momento, el pan de la presencia. Y tenía incienso, y eso también nos hace recordar que ahí en la Eucaristía el sacerdote también utiliza incienso. Y dependiendo del rito que haya, ya ven que en la Iglesia Católica hay más o menos 23 ritos. Ustedes nada más conocen uno, el rito latino, para el romano, pues, para festejar, ¿no? Celebrar la Eucaristía. Bueno, hay otros 22 ritos que ustedes no conocen, que también se hacen y son válidos y están unidos todos ellos son liturgias distintas, ¿no? Pero están unidos a Roma, es decir, son católicos igual. En ese sentido compartimos el mismo pastor, ¿no? Que es el Papa Francisco, ¿no? Y, por ejemplo, aquí, este sacerdote está poniendo el incienso alrededor del pan y del vino, igual. Entonces, eso también nos recuerda, ¿no? En la Eucaristía. Acá en el verso 8 y 9 dice, cada día de reposo. Entonces, para el judío, el día de Dios era el Sabbat, el día de reposo, es decir, el séptimo día, el día de descanso. Dice que iban a ponerlo continuamente, iban a renovar ese pan en orden delante de Jehová, dice, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Ahorita va a hacer énfasis en esa palabra de pacto. Dice, y serán de Aarón y de sus hijos, y de los hijos, perdón, de sus hijos, los cuales lo comerán. Entonces, cada sábado, cada día de reposo, ellos comían de este pan sagrado en lugar santo, dice, porque es cosa muy santa para él.
de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Y esto también, bueno, es preciso recordar que el Sabbat es, cuando lo mencionamos como el día de reposo, como que la gente piensa que es un día que nadie trabaja, y sí es cierto, nadie trabaja, pero es porque nadie trabaja porque es un día dedicado a Dios. No significa que literalmente no haces nada, ¿no? O sea, obviamente si no vas a trabajar, hay muchas cosas que se restringen, pero sí tenías que ir a la sinagoga, o sea, ¿no? Entonces el Sabbat no solo era un día de reposo, aquí lo menciono, era un día en donde se oraba en la sinagoga local, estudiaban la Torá o la ley, ¿no? Escrita y cantaban himnos. Y eso cómo se parece, ¿no? A la misa que tenemos nosotros. También oramos, estudiamos la escritura en la misa, también cantamos himnos, ¿no? En la misa. Y en ese momento también se comía el pan de la presencia, aunque no lo hacían todos, les digo, solo los sacerdotes, ahí dice, ¿no? Los hijos de Aarón y Aarón. También se distinguía porque había sacrificios sacerdotales. Entonces, para los sacerdotes no era un día de reposo, literalmente, porque ellos a lo mejor era el día que más trabajaban. Habría que hacer sacrificios y atender al pueblo, ¿no? Todos los que venían. Entonces, en ese caso, para ellos no aplicaba el sabbat como para los laicos, digamos, ¿no? Ellos sí trabajaban, ¿no? Hacían su labor sacerdotal que ya Dios les había dejado a través de Moisés, ¿no? Entonces, era lo que ellos hacían. Entonces, el pan y el vino eran el sacrificio del sabbat, ¿no? Del mismo modo que para nosotros la Eucaristía es el sacrificio del día del Señor, para nosotros es el primer día, el domingo, ¿no? Entonces era la ofrenda más santa que se hacía en el Sabbat. Bueno, del mismo modo la Eucaristía, ¿no? En el día del Señor, que es para nosotros el domingo, es el sacrificio más santo que se hace. Entonces, eso nos hace recordar que también eso está en la Biblia. Por eso dice aquí, por ejemplo, en Hechos 27, el primer día de la semana. ¿Qué hacían los apóstoles el primer día de la semana, el domingo, ¿no? Para nosotros, que ya conocemos? Reunidos los discípulos para partir el pan, es decir, la fracción del pan o la Eucaristía normalmente se celebra o mínimamente se celebra los domingos, el día del Señor. Y también allá en Hechos 2:42 nos recuerdan eso. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, la iglesia ya retoma esa costumbre, ¿no? De partir el pan ahora en el día de reposo de los cristianos, que es el domingo, de manera muy parecida a lo que hacía el pueblo hebreo, no, los judíos en su día de reposo, que era el sábado, pero con un pan distinto. Y fíjense, aquí también en el verso 9 digo, nada más hago énfasis en esto, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo. El libro del eclesiástico, que este no lo tienen los protestantes, Eh, ahí en el capítulo 45 también se menciona eso, esa misma instrucción. Dios consagró a Aarón de la tribu de Leví, estableciendo en él una institución eterna, le concedió el gran honor de servir a la majestad del Señor. Entonces era un honor para esa tribu que se les haya asignado ser sacerdotes, ¿no? Ven que eso ocurrió en el Éxodo 28, que iban a ser los sacerdotes. Es decir, ¿todos somos sacerdotes? Sí, era la intención de Dios. Pero especialmente después del becerro de oro, Dios decide poner una casta sacerdotal. Es decir, va a haber un sacerdocio ministerial dentro del sacerdocio común que ya existe. Ah, del mismo modo que en la Iglesia Católica, ¿no? Hay un sacerdocio común, pero aún así hay un sacerdocio ministerial. Entonces, miren, aquí dice, también menciona en este libro, después aumentó el honor de Aarón asignándole una herencia propia. Le concedió comer de las ofrendas sagradas. ¿Cuáles son esas ofrendas sagradas que le concedió comer? Dice, de los sacrificios que se queman para el Señor. Dios le dio como porción para él y sus descendientes el pan que se pone delante del Señor, que es lo que menciono, ¿no? Es lo que ellos podían comer. Por eso también ahí en Lucas 6, Jesús, cuando habla del pan de la presencia, que lo vamos a ver más adelante en detalle, solamente tomo esta parte del versículo, dice, menciona esto, y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes. Aquí Jesús está hablando, o lo está remitiendo, es que está dando una explicación de lo que dice la escritura de David, que se le dio comer pan de la presencia, pero no era lícito comer para cualquiera, sino a sacerdotes. Más adelante voy a hablar en detalle de este pasaje, pero solo quería recalcar esta parte. Y bueno, eso también nos hace recordar algo, ¿no? Ya en tiempos de Cristo, el sacerdocio, ¿no? Común, eh, digamos que tiene una mejor extensión, por así decirlo, porque en aquel tiempo solo era una figura de que los sacerdotes comían de este pan sagrado, pero después de Cristo eh, tenemos un sacerdocio distinto, es cambiado el sacerdocio, ahora se hace el modo de Melquisedec, ya no el modo de Aarón. Y
por eso aquí el apóstol Pedro, ¿no? Nos habla de que somos un linaje, le habla a la iglesia, escogido real sacerdocio. Es decir, antes los sacerdotes exclusivamente comían de ese pan sagrado, pero de acuerdo al sacerdocio ahora que nos trae Cristo, ahora ya todos podríamos tener acceso, porque también se rasgó el velo, ¿no? Cuando muere Jesús, se rasga el velo ahí del lugar más santo, significa que ya tenemos acceso a lo más santo, ¿no? Entonces, eso que se nos prohibía o se nos restringía, ahora lo tenemos gracias a Jesús. Podemos ahora comer pan sagrado por el sacerdocio que nos trae Jesús, ¿sale? Entonces, eh, bueno, aquí se menciona esto, es lo mismo que leí hace rato, pero nada más quería subrayar la palabra pacto perpetuo. Porque aquí dice, ¿no? Que este pan se comía en nombre de los hijos de Israel, se, cam- se cambiaba continuamente en el día de reposo como pacto perpetuo. Entonces, aquí el judío sí entendía eso, que este pan y vino eran señal del pacto que se había hecho con Moisés. Y dice aquí que es una cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová. Entonces, no era cualquier cosa ese pan, no podía tratarse como un pan corriente. Y eso nos recuerda mucho a Jesús cuando hace también su alianza. ¿Qué es lo que dice Jesús? Que podemos trazar ahí eh, una similitud. En Lucas 22:19 dice, hagan esto en memoria mía o en memoria de mí, ¿no? Entonces tiene que ser también algo continuo, del mismo modo que este pan era algo perpetuo o continuo. Y ahí mismo también, mientras instituye pan y vino, también Jesús menciona un pacto. Entonces dice, tomó la copa y diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces fíjense, ofrece pan y vino y ya tenemos este concepto de pacto y memorial, ¿no? O una alianza perpetua. Y la carta de Hebreos nos recuerda algo, que eso que comenzó Jesús en la última cena, que culmina en la cruz, que ya lo vimos como su Pascua, eso es lo que nos santifica. Es decir, esa ofrenda que hace Jesús es algo muy santo, que es pan y vino, ¿no? Que también lo asociamos a la cruz, o está íntimamente unido en su Pascua, que ya quedamos que no hay que separarlo. Entonces, por eso aquí en Hebreos 10:10 se menciona esto. En esa voluntad somos santificados. ¿En dónde? En la ofrenda del cuerpo de Jesús. Ah, pues bueno, eso también me conecta, o para el judío, ¿no? Sería fácil entenderlo si lo asocia al pan de la presencia. ¿Qué es? Es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a Jehová. Ah, pues llegó una ofrenda todavía mejor. ¿Cuál? La de Jesús. En esa ofrenda somos santificados, ¿no? En la ofrenda del cuerpo y la sangre. Entonces, por eso Jesús, sí es un nuevo pan de la presencia, pero no solo es un nuevo, es un mejor pan del rostro de Dios, ¿no?